Hola, mi nombre es Ana Fernanda Lozano Flores. Soy de la clase G3A de Sociología de la Educación y el día de hoy les voy a compartir sobre la lectura titulada El enfoque sociológico de la educación, la escuela más allá del español y de las matemáticas. Bueno, para empezar, les voy a compartir un concepto que nos dice la Institución Nacional para la Evaluación de la Educación. Esta institución entiende la calidad educativa como un concepto que comprende varias dimensiones: la pertinencia y la relevancia, eficacia interna y externa, impacto, eficiencia y equidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por poner un ejemplo, nosotros como docentes debemos de como dar esto, ¿no? De compartirles esto a nuestros alumnos, que ellos se sientan pertenecientes al espacio, al ambiente en el que están, que se relacionen, que sientan que pues no son como, que no están fuera de, ¿no? Que tengan la capacidad de entender tanto interna como externamente las cosas a su alrededor, que sean eficaces, que todo lo que pase en su vida tenga impacto y pues bueno, que se les trate a cada uno de los, bueno, de los individuos de manera equitativa, que todos sean iguales, no hay ni más ni menos, ni por género, ni por, no sé, o sea, la cultura de cada quien, ni por el físico, las costumbres que tengan, ¿ok? Bueno, ese es como el concepto que nos comparte primeramente esta institución. Y bueno, después tenemos aquí que el nivel de aprendizaje es una dimensión fundamental de la calidad educativa. Entonces, bueno, o sea, la calidad del aprendizaje, la forma en la que uno como docente, por ponerles el ejemplo de nuevo, da esa enseñanza a los alumnos, es la manera en la que ellos van a recibir esa educación. Y no sé, o sea, si nosotros les decimos a nuestros alumnos o bueno, les ponemos ejemplos tanto pues un poco más teóricos o que tengan más que ver con el concepto y también un poco más que sean cotidianos, ¿no? Que esos conceptos o todo aquello que les enseñamos tanto en valores como en hechos, no sé, o sea, cualquier tipo de concepto o conocimiento que les podamos dar, pues que sea de calidad, que sea algo que no solamente vaya dentro de lo que cabe, sino que vaya más allá de lo que se puede hacer. Bueno, el nivel de aprendizaje es una dimensión fundamental de la calidad educativa, pero no la única, como consta en su propia definición. Por lo que nos preguntamos, ¿en qué momento se llegó a este consenso de reducir a una de sus dimensiones? O sea, a los niveles de aprendizaje en español y en matemáticas, la evaluación de un concepto multidimensional como es el de la calidad educativa. Bueno, aquí, ¿qué es lo que cómo podemos formularnos esta cuestión? ¿Cómo es que, ahora que, bueno, esta lectura se centra tanto en el aprendizaje tanto español como en matemáticas, entonces, ¿cómo es que dentro de estos aprendizajes o dentro de estas asignaturas nosotros podemos, como les decía, ir más allá, darles a nuestros alumnos una pues calidad de educación más pues de vida, más de integridad? Y bueno, es una pregunta que tal vez, bueno, que me gustaría que compañeros, maestras, nos hiciéramos para tomar en cuenta pues lo que viene a continuación. Y bueno, razonarlo mejor también.
Ahora, bueno, las aportaciones que hizo la INE, esa institución, en la sociología de la educación. Bueno, primero este instituto evaluó en el 2005 las competencias en español y matemáticas. Entonces, sí, bueno, en la primaria, secundaria tuvieron ustedes eso de, a ver, primero anotar las competencias y luego, no sé, bueno, en la prepa a mí me tocó que anotáramos las competencias dentro de las etapas de la asignatura, ¿no? Y bueno, esto se ha ido modificando, ha ido evaluándose, ha ido evolucionando también a lo largo de, bueno, después de esta fecha del 2005. Y bueno, como aquí estamos hablando de español y matemáticas, a eso se refiere. En esto se especializaron en las competencias, ¿no? Entonces, también estas competencias no solamente se encargaron de poner como que propósitos o metas dentro de los alumnos, sino que también se centraron en estudiar la expresión escrita de los alumnos, tanto de sexto de primaria y de tercero de secundaria, que bueno, son como que las últimas, los últimos dorados de las dos como que fases, ¿no? Para poder evaluar esto, para poder bueno, ya después, fue cuando empezaron a formular las competencias y todo esto que les digo de anotarlas y ese rollo. Para esto, para poder crearlas, utilizaron exámenes de calidad y logro educativos. Así se llama este examen, ¿no? Los cuales tienen un diseño alineado al currículum. Les permitieron a estos saber en qué medida los alumnos alcanzan los objetivos establecidos en los planes y programas de estudio al final de la primaria y la secundaria. Entonces, esto ya complementa lo que les comenté al principio, en el punto 1. Y bueno, en el punto 3 nos dice que este instituto establece que el propósito central de la educación es desarrollar conocimientos, habilidades y valores que permitan a los alumnos mejorar personal y colectivamente, aprovechando los medios de su entorno y los contenidos básicos establecidos en los planes y programas de estudio para todos los niveles. Entonces, bueno, así fue como empezó, ¿no? Mediante un examen, ellos empezaron a evaluar, a conocer las distintas formas en las que en ese tiempo los alumnos trabajaban o cómo se desarrollaban dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito académico, porque pues aquí también nos está hablando sobre los niveles pues, de clases, de estudios, y bueno, también se basaban en los planes de educación, cómo era que los maestros organizaban los distintos contenidos que se verían a lo largo del año, a lo largo, no sé, del trimestre. Entonces, pues bueno, al igual, estas competencias o este examen se quiso hacer o se tuvo el propósito de estudiar o de saber o bueno, más bien de hacer que los alumnos desarrollaran conocimientos y habilidades, pero pues sobre todo valores, los cuales les permitieran trabajar con los demás compañeros y tanto pues en ellos mismos como para los demás, ¿no? Y bueno, también pues al igual todo este proceso, todo este propósito, pues tenía que ver mucho con la forma o en el lugar en el que estaban, en el que se desarrollaban ellos, ¿no? Y bueno, a continuación les presentaré los aportes de la mirada de la sociología de la educación. Y bueno, ahora ya cerrando un poquito el tema de la institución que acabamos de ver, les voy a compartir pues cómo era que la sociología tenía el concepto, vaya, de la educación, ¿no? Entonces, bueno, primeramente observamos que pues la escuela es también el espacio en el que los alumnos tienen una socialización más amplia. Obviamente conviven con personas de su edad, o tal vez más grandes,
se identifican, no se identifican, conocen las distintas personalidades o formas de ser de los demás, o bueno, que pueden existir en las demás personas. Y bueno, entendiendo por socialización la interiorización de normas, valores, costumbres, lenguajes, símbolos, creencias, pautas y actitudes de comportamiento constitutivas de su cultura. Entonces, bueno, entendiendo por socialización. Aquí es lo que les comentaba anteriormente de cómo se relacionaban y todo esto, porque pues bueno, o sea, al final de cuentas, podemos estar nosotros, no sé, en Veracruz. Entonces, en Veracruz no van a tener las mismas ideas o pensamientos o formas de hacer las cosas, costumbres, creencias que nosotros aquí en Monterrey o, no sé, en cualquier otro lado tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, este desarrollo, este proceso de la socialización depende muchísimo del entorno en el que se encuentra el individuo, porque pues estamos hablando de que la socialización no solo consiste en, pues, me, me relaciono con los demás o así, pero no, o sea, a veces como que la forma en la que nosotros somos también depende en cómo son los demás, ¿no? Entonces, bueno, para complementar este concepto de la socialización, aquí tenemos que se tarda un poquito. Ok. Bien, la socialización convierte al individuo generado biológicamente en un ser social y cultural. En una palabra, lo humaniza. Porque pues claro, o sea, no vamos a, no, nos hacemos humanos, nos hacemos pertenecientes cuando nos relacionamos, cuando nos hacemos partes de una sociedad. Aquí viene, sin una socialización inicial en un grupo, no es posible llevar una vida humana. Nos convertimos básicamente porque somos otras personas, nos hacemos sociales. Entonces, bueno, a causa de que el individuo cuando nace no es un ser social, este se construye como tal a partir de su interacción con otros, es decir, se construye socialmente. Entonces, bueno, cuando, es lo que les decía, nos hacemos humanos cuando nacemos en una sociedad. Se construye cuando interactuamos, cuando nos relacionamos. Entonces, es así como vamos desarrollando nuestra personalidad, nuestro ser en sí. Bueno, también dentro de la lectura se nos menciona que existen dos momentos en el proceso de socialización. El primer momento es la primaria, la cual lleva a cabo la familia y supone una interiorización de componentes afectivos, normativos y cognitivos, que el niño asume como un orden natural de las cosas y se le impone. Es como un pequeño pedazo de nuestra entrada a la sociedad, es como nuestra familia nos dice cómo debemos hacer, qué es lo que debemos de creer, cómo vamos entrando al ámbito pues sí, o sea, de la sociedad. Porque, pues bueno, es en donde la gente o bueno, más bien nuestra familia, que son las primeras personas, nuestro primer grupo de personas que conocemos y con las que interactuamos, son quienes nos adentran a este pues mundo de la relación con los demás humanos. Y bueno, el segundo momento en el proceso de socialización es la secundaria, la cual involucra el ingreso a nuevos sectores dentro de la sociedad, de los cuales la escuela es el más relevante. Y bueno, la secundaria tiene como sustrato lo que se logró en la socialización primaria. Entonces, bueno, entramos a la secundaria, al momento del proceso de secundaria, en el cual, bueno, ya tenemos lo primero, que es cómo nuestra familia nos dijo, nos enseñó los valores que debemos de tener, algunas acciones que debemos bueno, la forma en la que debemos de reaccionar ante distintas situaciones, porque por decir, o sea, no sé,
cuando estamos pequeños o cuando nos relacionamos con nuestra familia, más, bueno, por poner un ejemplo con nuestros hermanos, no sé, nos peleamos con nuestros hermanos, estamos chiquitos, nos agarramos a greñadas o no sé, entonces nuestros papás que nos dicen, oye, si te quita tu juguete, no le debes de pegar, simplemente dile con el diálogo, o sea, háblale, dile que es tuyo, que si se lo prestan o cómo se arregla, o sea, obviamente un niño no va a tener la madurez de hacer un arreglo con su hermano por un juguete, pero bueno, o sea, es ahí cuando te enseñan que las cosas no se deben de llevar a la violencia, sino como que al diálogo, ¿no? Pues bueno, ese es un ejemplo. Entonces ya entrando al nivel o al momento de la secundaria, es cuando vamos conociendo y bueno, tenemos esos conocimientos bases de nuestra familia, de nuestra casa, pero ya también se van adheriendo bueno, las nuevas cosas, nuevos momentos, nuevas situaciones que vimos en la secundaria. Entonces, pues bueno, es esta es la más relevante porque pues ya es cuando básicamente salimos al mundo, porque nuestro mundo nunca va a ser nada más nuestra familia. Obviamente sí, es parte importante. O bueno, no sé, o sea, con la gente con la que nos rodeamos en nuestro hogar, no va a ser como que siempre lo mismo, porque al fin de cuentas vamos a crecer, nos vamos a ir de nuestra casa, nos vamos a independizar, vamos a conocer distintos puntos de vista, no sé, o sea, vamos creciendo, vamos evolucionando como pues cualquier ser humano que es parte de una sociedad. Y bueno, ok, ahora les voy a compartir el concepto de la educación según Emil Durkheim. Él define a la educación como la acción ejercida por una generación adulta sobre otra, que todavía no está madura para la vida social, que tiene por objetivo suscitar en el niño ciertos estados físicos, intelectuales y morales. Bueno, aquí pues podemos observar, es lo que les decía anteriormente sobre la educación primaria y la educación secundaria. Bueno, Emil Durkheim, define la educación como una generación adulta, una acción que se ejerce por una generación adulta. Obvio, porque nacemos y nos vamos creciendo y vamos conociendo y nos vamos adquiriendo valores, adquiriendo pensamientos, adquiriendo, no sé, o sea, nuestra forma de ser mediante nuestra familia. ¿Y quién es nuestra familia? Bueno, pueden ser nuestros hermanos, no sé, pero generalmente son nuestros papás, no sé, nuestra abuelita, nuestros tíos. Entonces, por decir, no sé, en distintas situaciones, por decir, si yo pasé mi vida desde pequeña en casa de abuela, pues mi abuela me va enseñando muchas cosas y ya es una adulta, o sea, ella ya sabe de cosas. Entonces, es así, ¿no? Así funciona la sociedad. Básicamente se van creando individuos adultos para que esos individuos adultos nos vayan formando a nosotros, pues bueno, vayan formando más bien a los pequeños, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene, en palabras un poco más formales, observamos que dice sobre otra que todavía no está madura para la vida social. Entonces, básicamente lo que hace esta generación adulta es la que nos prepara, la que nos avisa, la que nos interpone a situaciones que pues al fin de cuentas no nos van a enseñar de todo, sino que pues solo lo básico, ¿no? O sea, como que, bueno, también depende de de qué situaciones tengamos o en las que nos, pues sí, en las que nos podamos presentar. Entonces, pues bueno, eh, al igual, pues esto nos, nos crea en nosotros estados tanto físicos, intelectuales y morales. Físicos, bueno, no sé, pues mi mamá desde pequeña me metió al karate, mi papá desde pequeña me metió a la natación, entonces me gusta mucho nadar, entonces me gusta mucho, bueno, no pelear, pero pues podría decirse que descargar tus energías, sí, pues tu forma de actuar físicamente en ese deporte, o no sé, tal vez puede ser
en otras cosas, o sea, en comer saludable o a mí, lastimosamente, no sé, un ejemplo, no me educaron de tal manera como para tener un estado físico positivo, digo, sí, positivo. Entonces, pues bueno, también en intelectual, por decir, me ha tocado familias o he visto como que en internet personas o familias que van educando a sus hijos desde pequeños, desde que tienen un año, a saber los números en inglés, a saber los colores en inglés. Entonces tú dices, o sea, qué rollo, o sea, ya estamos avanzando muchísimo porque, pues, es un niño de un año, ¿cómo vas a ver los colores en inglés o cómo vas a ver los números en inglés? O sea, aunque sea del 1 al 10 y que los colores sean poquitos, eh, la, el, la memoria de un niño o la inteligencia, el intelecto de un niño no es, o sea, como que es algo, básicamente, bueno, a mí se me hace muy como que extraordinario, ¿no? Y bueno, los morales, que son nuestros valores, cómo nos van educando, cómo nos van, bueno, sí, esa educación no formal que nos implementan en nosotros, de decir, o sea, bueno, si tu compañera, por decirlo así, gusta usar pantalón en vez de falda y pues está permitido en la escuela, tú no tienes del derecho de, de burlarte de ella porque usa pantalón y las demás usan falda, o no sé, o sea, como que ese tipo de valores de respeto, bueno, que pues la mayoría deben de ser positivos, y bueno, eso es a lo que nos refiere Durkheim sobre su concepto de la educación. También que pues se relaciona con la sociología, vaya. Y bueno, el concepto de la escuela, desde la teoría parsoniana, subsistema, bueno, esta dice que es un subsistema básico de la sociedad moderna que tiene importantes funciones. Una de ellas es la de ser el vínculo entre la familia y la estructura ocupacional, por lo que la escuela constituye el ámbito del prototipo moderno de la socialización, ya que además de enseñar, socializa para la racionalidad, la cooperación, la aceptación de la autoridad y la buena ciudadanía. Y bueno, podemos ver algo relacionado junto con el concepto de educación de Durkheim. Y bueno, esa teoría parsoniana nos comenta o nos explica, nos comparte que pues la escuela es algo que se ha fomentado desde hace muchísimo tiempo dentro de la sociedad moderna, porque sabemos que desde antes la gente no era como que le tomaba tanta importancia a la escuela o que todos fueran a la escuela. Había niños desde pequeños que eran esclavos, entonces todo ese rollo, ¿no? O sea, es algo que se ha fomentado y gracias a los educadores de aquellos años, de aquellos tiempos dentro de Latinoamérica también, que pues ha sido algo que es necesario, que es fundamental para la formación social de un individuo, ¿no? Y bueno, esta escuela crea, según la teoría parsoniana, un vínculo entre la familia y la estructura ocupacional. Eh, entonces, es decir, que la escuela constituye el ámbito del prototipo moderno de la socialización. Entonces, es en donde nos vamos relacionando con los demás. Es en donde nuestra convivencia, nuestra interacción con los demás individuos se va desarrollando y va continuando y se va evolucionando más bien. Y es así como la escuela entra dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro entorno, es como parte de nuestra vida básicamente, porque pues así decimos, o sea, por decir, cuando a veces nos presentamos, por decir, el primer semestre de facultad, ¿de qué prepa vienes? Entonces, pues ya de ahí, ¿sabes? Viene de aquella, acá tienen esto, tienen el otro, son mucha gente, son poquita gente, o así, ¿verdad? Entonces, pues dices, además de enseñar,
socializa para la racionalidad. ¿Qué es esto? O sea, que a veces, aunque no nos demos cuenta, nos vamos haciendo como que iguales, ¿no? O sea, vamos teniendo como que el mismo proceso de socialización que generaciones pasadas. Entonces, es en donde, bueno, a veces también me han tocado como que veces o bueno, ejemplos que veo en los demás, que pues las familias no les dan como que la oportunidad a sus hijos, por decirlo así, de relacionarse con otros. Porque por decir, o sea, desde pequeño tú puedes, o sea, bueno, antes me tocaba ver que salían muchos los niños de que a jugar a los parques y se relacionaban con los de la otra colonia, y era como iban desarrollando su forma de ser, ¿no? O sea, iban, no sé, a los demás les gustaba el fútbol, entonces yo también voy y juego fútbol porque está bien chido, o sea, y aparte pues tenemos algo en común, sabemos que nos gusta, que no nos gusta, y ahí es donde después de ese proceso de saber, ah, a él le gusta el fútbol, a mí también, o sea, qué padre, tenemos algo en común. Entonces, bueno, también esto va fomentando la buena ciudadanía. ¿Qué es esto? Esto, bueno, yo considero que es un punto muy importante porque si nos ponemos a pensar, la sociedad es la ciudadanía, somos ciudadanos. Entonces, la manera en la que nos relacionemos depende mucho de qué tipo de ciudadanía somos, ¿no? Porque por decir, ya cuando somos adultos y nos la vimos peleando, no sé, con el vecino porque se estacionó en mi lugar y no debe de estar ahí, o sea, y creas conflicto ahí, ya estoy diciendo como que, bueno, ¿y dónde está esa paciencia, esa paz o ese diálogo, vaya? Es ahí donde debe entrar nuestro sentido de ser buenos ciudadanos. Y bueno, que haya quedado claro este concepto de la teoría parsoniana. Y bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre, bueno, un concepto que nos comparte Juan Carlos Tedesco. Él nos dice que un cambio fundamental que ha tenido la familia moderna es la disociación entre perdón, vínculo de pareja, la conyugalidad, pues es el vínculo de pareja, y filiación, los cuales son los vínculos entre padres, madres e hijos e hijas. A diferencia de la familia tradicional en la que estos dos vínculos eran indisolubles. Perdonen la traba. Bueno, ahora, bueno, como les decía anteriormente, nuestro desarrollo social o nuestro desenvolvimiento dentro de la sociedad es a veces racional, ¿no? Pero aquí, ¿qué nos dice Tedesco? Él nos dice que, pues, la familia moderna, esta etapa moderna, nos ha creado como ese cambio, esa disociación dentro del vínculo de las parejas, dentro de los vínculos entre padres, madres e hijos e hijas. Entonces, por decir un ejemplo, antes tenías que tener más de 5 o 6 o vaya, 10 hijos, porque si no, pues no eras familia o no tenías, no eras, bueno, por decirlo así, no eras buen hombre, no eras buena mujer o qué estaban haciendo. O sea, eras muy criticado, vaya, porque así era, o sea, así era esa familia tradicional de antes, así eran como la sociedad se regía. Y ahora podemos ver que los jóvenes, ya no tenemos como que las ganas de tener tantos hijos o no de tener hijos, vaya, a veces ni ganas de tener hijos. Algunos, ¿verdad? Tienen. También otro ejemplo, podemos ver que ahora no son nada más papá y mamá, también son mamá y mamá, también son papá y mamá. Entonces, es esto de la diversidad de familias y eso depende muchísimo del momento primario de la socialización del individuo, ¿no? Entonces, bueno, yo, en mi opinión personal,
considero que Tedesco nos comparte como que este concepto un poco muy como, no grotesco, sino como que es como algo negativo, ¿no? Porque pues él, bueno, tal vez no, solamente lo está compartiendo, o sea, solamente es como es, pero yo siento que no tiene nada de malo que la familia moderna esté haciendo cambios. Por decir, también otro cambio que podemos observar, no sé, las parejas pueden ser papás muy jóvenes y ya después de 4 o 5 años se casan, entonces tampoco tiene nada de malo. Tienen su casa, viven juntos y todo, pero pues tal vez no están casados. Es lo que nos impone la sociedad. No, no nos, o sea, bueno, ¿cómo decir? Necesitas estar casado para tener hijos, o necesitas tener una casa, o necesitas ser, o sea, necesariamente necesitas ser papá y mamá, porque si no, ¿cómo va a crecer el niño? ¿Qué va a tener? ¿Qué pensamientos va a tener? Y bueno, como que la gente o la sociedad piensa lo peor de eso, pero ¿por qué no piensan lo mejor? ¿Por qué no pensar que el hecho de que un niño tenga papá y papá sea una fuente de respeto hacia las demás, hacia los demás, hacia las personas o el ambiente en el que él se rige, ¿no? Porque pues él es en donde aprende que existe diversidad, existe diversidad de familias. Entonces es ahí donde, eh, bueno, pues así, el bullying o el acoso, todo ese tipo de cosas que existen dentro de esas problemáticas que existen dentro del ambiente social, del ambiente también educativo, o bueno, escolar, por decirlo mejor, es mejor dicho, del ambiente escolar, suceden estas cosas, esas problemáticas. Entonces, este tipo de cambio, esta familia moderna nos va creando nuevas oportunidades de tener mejores valores y de que las nuevas generaciones sean mejores personas, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Y bueno, ahora Fernando Sabater, complementando lo que nos comentaba, o bueno, la cita de perdón, de Tedesco, él nos dice que la recomposición de las familias afecta sus figuras de autoridad, por lo que la socialización de la joven generación se vuelve más problemática. Por otro lado, está el hecho de que los padres ya no quieren ejercer la autoridad, ayudar a crecer en la familia, porque no se resignan a ser adultos y prefieren ser amigos de sus hijos. Entonces, bueno, o sea, aquí ya estamos observando que este comentario o esta aportación de Sabater sí se tiene como que un lado pues negativo, ¿no? De que pues ya si por decir, si son dos papás, pues ya no va a ser de que, el papá es el de la autoridad. No, porque van a ser dos papás, entonces los dos van a tener la autoridad. Bueno, en mi opinión, para empezar, no debe de haber autoridad, no debe de haber autoridad ni de papá ni de mamá. Debe de ser equitativa la autoridad, dentro de las familias, dentro de los individuos adultos en las familias. Entonces, él nos dice que pues la generación joven se vuelve más problemática por la falta de figuras de autoridad. Eso quiere decir que ya los padres no quieren ayudar a crecer en la familia. Claro, pues uno debe, bueno, en un grupo sí, en un grupo debe de estar ese punto importante o esa, sí, o sea, esa cabeza que guía, ¿no? Pero, ok, no porque seamos dos mamás, no porque seamos dos papás, no va a haber alguien o no, no van a ser dos personas las que van a ayudar a crecer, ¿no? Porque nada más debe de ser una. Bueno, es mi opinión, ¿verdad? Lo que nos dice acá Sabater es algo un poco diferente, ya que pues él nos dice que en la familia no se resignan a ser adultos, prefieren ser amigos de sus hijos. Entonces, bueno, otra vez, en mi opinión, creo que sí se entiende muy bien lo que él nos comenta, pero pues yo quiero, bueno, compartirles mi opinión. Creo que ser amigos de sus hijos
no es algo malo. Claro, un padre debe de obtener ese, pues, esa autoridad, ese respeto dentro de su ámbito familiar, porque si no, no hay orden, ¿verdad? Pero tanto mamá como papá deben de hacerse cargo de obtener esa autoridad, deben de hacerse cargo de obtener esa confianza, que es la que se obtiene al ser amigos de sus hijos. Yo, bueno, personalmente, a mí me gusta que, por decir, o sea, mi mamá, no sé, a veces yo le cuento cosas, o sea, de que me equivoqué en esto, ma, y la regué, pero es que nada más escúchame, o sea, no me regañes, ya luego me dices, o sea, como mamá, ya luego me lo dices, pero cuando me llama la atención o me dice, mira, te equivocaste en esto, siento que es algo positivo, es algo en lo que me aporta, porque a la vez de que me escucha, me está ayudando a crecer en el sentido de que me aconseja, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que yo creo es que podemos ser de los dos. La generación moderna, la familia moderna, puede ser tanto autoridad como amigos de sus hijos. Y bueno, para finalizar este pedazo, Tedesco, por último, nos dice que los adultos adoptan una actitud menos autoritaria e impositiva ante los hijos, no tanto porque les tengan mucho respeto, sino porque han perdido la seguridad y la capacidad de definir qué quieren ofrecer como modelo a las nuevas generaciones. Bueno, eso es también lo que nos decía Sabater. Al principio empezamos un poquito como que bueno, en mi opinión es un comentario negativo, tal vez para ustedes, ¿no? Tal vez, teóricamente no lo es, pero yo creo que, bueno, o sea, mm, algunos padres de familia tal vez pierden la seguridad y la capacidad de definir qué quieren porque no están preparados para ser adultos o para ser guías de familia. Porque hay veces en las que uno no crece o no se hace, uno no sé, o sea, no nace sabiendo que es ser papá, que es ser mamá. Entonces se va aprendiendo. Pero sí, o sea, es importante que tengamos autoridad con los menores o con nuestros hijos, vaya, para que ellos sepan tanto respetarnos como pues tener esa confianza, ¿no? También es importante no buscarlo, sino como que con el tiempo se vaya formando, que nosotros tengamos la capacidad de brindarles a ellos esa seguridad de que pueden confiar en nosotros y de que tal vez lo que él está pasando, nosotros ya lo pasamos y lo que nosotros hicimos puede ser algo positivo para él, o sea, ese consejo que nosotros tengamos en nuestra mente, o tal vez no sea, o sea, yo pasé por lo mismo, pero me equivoqué, entonces lo que yo te voy a decir a ti es que no lo hagas, haz algo diferente, haz lo correcto. Entonces, bueno, es un balance muy importante que como nuevas generaciones debemos de tener y de buscar, porque no podemos simplemente dejar que no exista ese respeto ni esa confianza. Yo lo llamaría más así, ¿no? El respeto y la confianza, que es un balance muy importante porque no puede estar ni uno más arriba ni el otro más abajo, ¿saben? O sea, debe de ser equitativo y bueno, creo que con el tiempo, con aprendizaje, que es lo importante, se va creando en nosotros, se va implementando en nosotros, como que en ese sentido de pues, tanto de paternidad como de maternidad, ¿no? Y bueno, ok, la ciudadanía demanda que se le hace a la escuela, bueno, ay, creo que aquí está mal escrito, perdón. La ciudadanía nos dice que la escuela es la que desarrolla competencias o destrezas cívicas en todos los miembros de la sociedad. La ciudadanía le pide a la escuela con mayor claridad que enseñe valores como la libertad, la tolerancia, la justicia y la confianza,
así como valorar la diversidad y lograr una convivencia pacífica. Y bueno, aquí Reimers nos dice que debido a que se requieren habilidades y disposiciones que permitan pensar por su propia cuenta, comunicarse adecuadamente, tener acceso y utilizar el conocimiento disponible sobre diversos temas, aprender continuamente, trabajar con los demás y comprender la importancia y los mecanismos de dicha participación. Ok, entonces, bueno, esto es lo que la sociedad, lo que los ciudadanos le piden a la escuela. Que la escuela desarrolle en los individuos las competencias o destrezas cívicas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No, bueno, en mi opinión, también estos valores deben de ser implementados por las familias, por la educación primaria, ¿no? Pero este es un punto muy importante porque también existe otro balance, que los individuos no alcanzan a obtener esos valores tan integralmente, tan completos, porque la educación secundaria llega en un momento muy como, bueno, no podría decirlo tan oportuno, pero sí como que adelantado. ¿Por qué? Porque claramente para ser papás, para ser mamás, para poder enseñar y no sé, o sea, formar a nuestros individuos de la manera más correcta, necesita tiempo. Y a veces es necesario como que esperar a que distintas situaciones sucedan para poder otorgar esos valores, otorgar esa respuesta a alguna problemática. Entonces, ¿qué se debe hacer? O sea, ¿qué debemos hacer? Es un balance. La escuela y la ciudadanía deben de ser lo suficientemente capaces como para, bueno, más bien deben de unirse en hacer esto, en elevar estos conocimientos y estos valores que se deben de obtener en las nuevas generaciones. Además de que, bueno, ya esto es un concepto muy moderno, porque dice, así como a valorar la diversidad y lograr una convivencia pacífica. Es lo que les contaba anteriormente. Esto nos hace que nuestros nuevos niños sepan respetar esta diversidad. No solamente habla de las diferentes culturas, colores de piel, las diferentes formas o costumbres de los demás niños, sino también de las familias, de los diferentes tipos de familias, la diversidad de familias que podemos encontrar en los demás niños. Entonces, es aquí en donde tanto la ciudadanía como la escuela se unen para hacer que exista esta convivencia pacífica, este, este progreso de la sociedad en donde se puede ser libre, se puede aceptar al otro, aún así con sus fallas, se le perdona, se le acepta, se le enseña, en donde por distintas situaciones o no sé, o sea, cualquier otro tipo de percance que pueda existir dentro de la escuela, en donde la justicia, donde lo justo esté siempre presente y que asimismo cada uno de los individuos pueda tener esa confianza, tanto de ser él mismo, tanto de saber que está en un lugar seguro, en donde si pasa esto, si pasa aquello, él va a saber que se va a cumplir lo que se debe de cumplir. Entonces, ¿cómo lo va a saber? ¿Cómo va a saber qué es lo correcto? Porque la ciudadanía, su familia, se encarga de hacerle saber qué está bien, qué está mal, así como también la escuela. Si el niño no entiende por qué eso es lo justo, entonces se le explica dentro de la escuela. Es eso, o sea, eso es a lo que quiero llegar, que debe de haber un balance muy, muy exacto. Así como la confianza y la autoridad,
aquí también la ciudadanía y la escuela se deben de unirse en sí para que cualquier cosa que el individuo no sepa, deba de haber de una u otra forma que, que se sepa, ¿no? O sea, que lo sepa más bien. Y bueno, eso es lo que nos dice Reimers, que esto se requiere para que puedan haber habilidades y disposiciones que se permitan, que permitan pensar por cuenta propia. ¿Entienden? O sea, es donde se pasa a otro nivel, en donde esta ciudadanía y escuela actuaron lo suficiente o lo necesario para que el individuo pensara y razonara por su propia cuenta sobre lo que es correcto, sobre cómo debe de actuar, sobre medir su tolerancia, sobre medirlo o conocer lo que es justo y tener en cuenta pues esa confianza en sí mismo, en el lugar en el que habita y su libertad de que puede ser él en todo momento y que puede actuar a su manera como pues a él bueno, a él quiera, ¿verdad? Y bueno, esta parte concluimos. Y bueno, parece... Ok. El enfoque metodológico de la sociología en la educación. Bueno, aquí nos habla un poco sobre una metodología, nos habla más de cómo debemos un proceso, vaya, dentro de la sociología para la educación. Entonces nos dice que el interés del enfoque sociológico es el que ha permitido comprender a la educación como un proceso metódico. Bueno, metódico, pero pues dentro de una estructura formal, ¿no? Y bueno, eso se precisa en objetos de aprendizaje y contenidos específicos, dependiendo también pues del nivel educativo en el que se encuentre el individuo. Es por ello que dentro del texto observamos que se propone estructurar el concepto de socialización considerando las siguientes dimensiones. Y bueno, a continuación les voy a presentar la metodología, el proceso metódico que dentro de la lectura nos mencionan para que, pues bueno, el concepto de socialización pueda ser estructurado dentro pues de la educación en distintas dimensiones, las cuales son las siguientes. Primeramente, la cuestión social. La cuestión social, es importante que seamos como muy conscientes de que, bueno, la educación es importante, la sociedad también, son una misma. Entonces, para esto también es necesario que como docentes, como ciudadanos y como familia sepamos implementar el sentido de pertenencia, que les hagamos saber que en el lugar que en donde están, tanto en su familia, tanto en, en, en la ciudadanía en la que se encuentren y en la escuela en la que se encuentren, son pertenecientes, que se identifiquen, que tengan ese sentido de saber que en el lugar en donde están es su lugar. Bueno, acá también encontramos la construcción de la identidad. Es lo que les digo. Primeramente nos vamos formando como individuos primarios dentro de nuestra familia, que es algo muy sencillo, muy ordinario, ¿no? Y ahora, dentro de este momento secundario, nos encontramos con la construcción de la identidad. Y nos hablan de identidad en la secundaria, en la prepa, pero decimos, ¿qué es la identidad? Entonces, es ahí, es quién eres, es qué eres, con qué te identificas, con qué no te identificas. Tal vez voy a tocar un tema muy controversial, pero que a mí me parece muy importante, que son los pronombres. Últimamente hemos visto mucho en las redes sociales que se le está juzgando y se está burlando de una joven, una muchacha, que exigió que le llamaran, que se refirieran a ella de la manera en la que ella se identifica, de la manera correcta en la que ella se identifica.
Y tú dices, ay, o sea, qué ridículo, ¿por qué te vas a, por qué te voy a cambiar, porque voy a decirte compañera en vez de compañera? No, así es, o sea, yo no puedo simplemente decir con qué te identificas, porque no, o sea, y es ahí en donde retomamos desde el inicio, viene el respeto, viene esa confianza de la que estábamos hablando ahorita. Debemos de ser conscientes de que debemos integrarnos y debemos de ser personas empáticas y personas sociales. Ser social, ser sociedad no consiste nada más en ser parte de un grupo o de una comunidad, ¿no? Significa ser respetuoso, significa ser tolerante, tener ese sentido de libertad en donde te puedes sentir tú mismo, sentir esa confianza también, o sea, en donde puedes expresarte como lo que eres, ¿no? Entonces, bueno, es la construcción de la identidad. Nos vamos así como que haciendo un puentecito en nuestra vida en donde vamos llegando y llegando y llegando al lugar en donde debemos de llegar a donde queremos llegar. Y bueno, acá también está la construcción de la personalidad. Esto va más allá de la identidad, es muy diferente, porque la identidad es quién soy, qué soy, qué, cómo quiero, o bueno, cómo sé que la gente, mm, o no más bien, cómo quiero que me vean los demás, cómo me quiero ver a mí misma, o a mí mismo, o a mí misma. Este, es ahí, aquí en la construcción de la personalidad, es en donde identificamos qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta, pues tal vez vestirnos. Bueno, vestirnos queda más dentro de la identidad. La personalidad es más como los ademanes, los gestos, tu pensamiento, tus gustos, tus musicales, no sé, con lo que te gusta, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? La formación para el ejercicio de roles futuros. Claro, ese es importantísimo, porque, por decir, dentro de esta formación también nos están formando para ser esa generación adulta que va a educar o a ser parte de, de la formación del proceso de identidad, del proceso de integración a una sociedad de los demás, de las nuevas generaciones, ¿no? La construcción de la ciudadanía. Es esto, también voy a poner el mismo ejemplo de esta controversia que está sucediendo, es como nos construimos como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, estamos mal. Tal vez podremos decir que las generaciones nuevas son las que más respetan a esto de los pronombres y todo esto, pero no nada más somos los nuevos, somos también las generaciones adultas. Y es en donde se mezcla todo y no sé, o sea, apenas está como que comenzando esta nueva generación de un nuevo pensamiento más empático y más respetuoso. Entonces, es importante, eso también nos define como ciudadanos, nos define qué somos, nos define cómo somos con los demás, qué valores tenemos. Entonces, pues bueno, un punto muy importante porque lo que somos no solamente es lo que nosotros somos, es lo que también son los demás y es cómo influimos en los demás. Y bueno, también la participación ciudadana. Esto lo puedo observar un poquito más como en esto de las votaciones. Aún así, en no ser un tema tan político, tan de leyes, podemos observar que la participación ciudadana es muy, por decir, poniendo el mismo ejemplo de la compañera de la controversia y todo esto, de la compañera, perdón, este, ¿cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es mi posición dentro de esta controversia? Es también mi participación, o sea, soy parte de este estado, soy parte de esta nación, o sea, ¿cuál es mi postura? ¿Qué pienso? A mí me causa mucha tristeza, pero también me molesta que la gente, no sé, o sea, ve en Facebook, o sea,
de repente me meto cada 5 años y cuando me meto veo puras cosas feas, veo de que noticias, de que se están burlando y así, y puros me divierte. Y soy la única que me enoja. Entonces, es eso, ¿no? Esta participación ciudadana, aunque sea un ejemplo muy como que, por decirlo así, ridículo o muy como, no sé, o sea, no tan teórico, pues sí, o sea, también es eso, es la manera en la que actuamos dentro de una comunidad, dentro de, como sociedad, ¿no? Entonces, también en lo de los votos, es nuestra participación. Bueno, yo tomando un poco un tema más como que congruente a es la manera en la que participamos dentro de nuestra sociedad. Somos ciudadanos. ¿Qué qué nos corresponde hacer? Nos corresponde votar, nos corresponde cuidar nuestro ambiente, nos corresponde ser equitativos en cuanto a situaciones políticas, por decirlo así. Corresponde ser respetuosos, nos corresponde apoyar causas positivas a nuestra ciudad, a nuestro estado, no sé. Y bueno, son como que los puntos metodológicos que nos expone el enfoque de la sociología en la educación. Y bueno, las dimensiones, mejor así. Ahora, por último, les quiero compartir una pequeña conclusión de mi parte. Bueno, retomando lo que desde un inicio pensábamos y del título de la lectura del texto, nos queda claro que el aprendizaje del español y las matemáticas no es suficiente para atender todas estas demandas que se le hacen a la escuela. Ya lo observamos. O sea, a veces decimos, ay, ¿para qué van a servir las matemáticas? ¿Para qué me va a servir el español? Y sí, a veces sí, no tienen mucho que ver porque lo vemos. O sea, el español y las matemáticas no nos van a ayudar tanto a ser personas respetuosas, a ser buenos ciudadanos, a brindar confianza, a brindar libertad, a ser justos. Entonces, o sea, son muchas cosas que el español y las matemáticas no lo van a englobar. Pero bueno, consideramos entonces que una evaluación integral del aprendizaje escolar implicaría tomar en cuenta lo que la UNESCO denomina como, pues, herramientas esenciales para el aprendizaje. Ahora sí, esto es de lo que sí hablamos, de las herramientas esenciales para el aprendizaje. Es la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo y la solución de problemas, así como también los contenidos básicos de aprendizaje, los conocimientos teóricos y prácticos, los valores, las actitudes que debemos de tener. Son los necesarios para que los seres humanos podamos sobrevivir, desarrollarnos plenamente sobre nuestras capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo y mejorar la calidad de nuestra vida, tomar decisiones fundamentales y, asimismo, continuar aprendiendo. Bueno, esto último, a partir desde se consideramos, es un aporte que viene en la lectura sobre Taylor. Él nos menciona todo esto y es totalmente lo que engloba pues todo esto, ¿no? O sea, no nada más es lo teórico, no nada más es lo que entra dentro del ámbito académico, como es la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas. Entonces, no es nada más todo aquello teórico, todo lo práctico. Y son nuestros valores, nuestras actitudes, la forma en la que actuamos como sociedad, en una ciudadanía. Entonces, pues todo esto es lo que nos permite ser partes de y ser seres, o sea, vivir bueno, aquí dice sobrevivir, porque pues a veces sí es sobrevivir, a veces somos muy diferentes y no nos identificamos, pero pues para ello es importante que los demás o la gente con la que nos rodeemos, sean conscientes de que
deben de respetarnos, deben de hacernos sentir en confianza, deben de respetar nuestra libertad de ser. Y bueno, de mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido bueno para ustedes esta exposición, que la hayan entendido y que pues hayan comprendido totalmente sobre lo que les platiqué a lo largo de esta exposición. Tengan buen día y mucho éxito en todo. Nos vemos.